Uno de los temas más graves de la situación presente estriba en la manipulación del lenguaje, en todos los campos, pero de modo muy significativo en el campo antropológico, en el campo filosófico, en el campo ético, en el campo político. Y una de las manifestaciones de esta manipulación del lenguaje es lo que viene llamándose ya desde hace algunas décadas lo políticamente correcto, que yo adelantaría por decir que me parece más bien adecuado hablar de lo políticamente o culturalmente impuesto. Efectivamente, lo políticamente correcto es el fruto de un consenso que se genera sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín entre la derecha económica, la derecha capitalista y la llamada nueva izquierda. Es cierto que las raíces de lo que se llama comúnmente políticamente correcto son más antiguas, sin duda, y hablaremos un poco también de esas raíces anteriores, pero efectivamente yo creo que el momento en el que se cristaliza de un modo más visible y más devastador, yo creo que es a partir de este consenso que de un modo quizá tácito o no tan tácito se produce entre los diferentes arcos del abanico cultural del presente. En efecto, la derecha económica, la derecha economicista, la derecha capitalista tiende a imponer que el modelo del capitalismo financiero sea visto como algo indiscutible, como algo que no puede entrar en polémica alguna. Lo que comporta, por lo tanto, la primacía de las finanzas sobre el resto de la economía y de la economía sobre el resto de la sociedad. A su vez, por tanto, comporta la elevación del dinero al único signo, al único referente admitido de modo universal. Por otro lado, la llamada nueva izquierda va a olvidar los problemas, los temas, los intereses que planteaba la izquierda clásica respecto a la igualdad económica, a la solidaridad, y va a ser más propiamente calificada como izquierda, se dice habitualmente freudiana, pero habría que decir que esta terminología tampoco es correcta, porque la nueva izquierda es izquierda antifreudiana, es decir, que parte de los temas de Freud, pero les da la vuelta. Parte de los temas del Freud en el sentido de que parte de la importancia del inconsciente, de la importancia del deseo, de la importancia del placer. Pero mientras en Freud todas estas dimensiones que venían a designarse en su terminología como la dimensión del id, del ello, o también del principio del placer, venían para él necesariamente subordinadas al ego, al yo, al principio de realidad, o dicho en otros términos, la sumisión. Debería producirse una sumisión del inconsciente al consciente o del irracional al racional. La llamada izquierda freudiana, que es más bien izquierda antifreudiana y cuyos representantes pues, más destacados podrían ser autores como Reich, cuya vida pues, resultó realmente patética, ¿no?, en su evolución y en su desenlace, o el caso de Herbert Marcuse, y también pues, la antipsiquiatría,
y un amplio movimiento que se comprende dentro de lo llamado postestructuralismo francés, viene a representar precisamente la idea de que la libertad consiste en la liberación de los impulsos, que ser libre es actuar de modo impulsivo, de modo inconsciente, de modo inmediato, y por lo tanto que la razón aparece como una limitación. Bien, entonces este pacto, esta alianza que se produce entre derecha economicista y nueva izquierda, pues lleva a considerar que es arcaico, que es represivo, que es vitando todo lo que tenga que ver, por lo tanto, con la primacía de la conciencia, con la primacía de la continuidad del yo en el tiempo, con la percepción de la persona como intimidad abierta a lo trascendente y también con el carácter inalienable de la persona y del yo. Por el contrario, considera liberador todo cuanto tenga que ver con el carácter, por un lado, espontáneo, como digo, irracional, inmediato en la práctica de los impulsos, y al mismo tiempo con el carácter disponible de los mismos y por lo tanto también con su posible enajenación, con su posible venta, con su posible disponibilidad económica. Por consiguiente, desde la perspectiva de lo llamado políticamente correcto, tiende a considerarse cerrado o represivo lo que, como veremos, es la base, por el contrario, de lo abierto. Y, a su vez, evidentemente, tiende a considerar como liberador, como abierto, como progresista, como positivo, todo aquello que niega, por el contrario, las posibilidades del pensamiento crítico y de la posibilidad de mejora de las condiciones existenciales del ser humano. En 1932, el filósofo francés Henri Bergson escribió un libro fundamentalísimo titulado Las dos fuentes de la moral y de la religión. A pesar del largo tiempo transcurrido, casi un siglo, me parece que las reflexiones de Bergson sobre la moral, también sobre la religión, siguen conservando total actualidad y es más, nos ayudan enormemente a interpretar los problemas del presente en relación también con los temas a los que acabo de hacer referencia. En efecto, Bergson consideraba que era moral cerrada, lo que vendría a corresponder a su vez dentro de la etimología de la palabra griega ethos, en este caso ethos con épsilon, vendría a conectar con la costumbre. Moral cerrada sería aquella que responde a las costumbres, que responde, por otro lado, a los hábitos, en definitiva, a lo que se hace. La moral cerrada responde al criterio de la moral entendida como los usos y hábitos frecuentes que se dan en una determinada época. Pues bien, esta moral cerrada es la moral que, como ha sido señalada por los estudiosos, pues corresponde a las religiones arcaicas,
a las etapas originarias del desarrollo de la historia, en las fases tribales, en las fases primitivas, donde el criterio del comportamiento era la moral del grupo, y a su vez se establecía una contraposición rígida entre el grupo al que se pertenecía, que tendía a considerarse como la encarnación de lo humano, y el grupo cercano, el más cercano, que se venía a considerar como que encarnaba lo peor de lo humano. Por tanto, se venía a atribuirle todos los problemas, incluso la muerte del miembro de la tribu, a la presencia o la cercanía de un miembro de la tribu cercana. La moral abierta, por el contrario, podríamos decir que efectivamente la moral de lo políticamente correcto responde precisamente a estos esquemas de la moral cerrada en la terminología bersoniana, porque efectivamente lo políticamente correcto lo que tiende es a establecer que se siga, que cada cual siga los hábitos, el modo de actuar de los pertenecientes al grupo social, sin preocuparse, sin atender a lo que hagan los demás, y desde luego siempre desde la perspectiva de que es imposible llegar a una perspectiva que sea válida universalmente para todos. Por tanto, lo políticamente correcto está muy cerca de la moral cerrada, porque está en la línea de que lo que debe hacerse es lo que ya se hace, es decir, lo que hacen los otros, lo que hace el grupo, lo que hace la mayoría. Por lo tanto, tratar de evitar la disidencia, la crítica, la discrepancia, etc. Por el contrario, Bersón decía que la moral cerrada, que entroncaría también, de acuerdo con la etimología griega de la palabra ética, con el ethos, con eta, tendría que ver con la moral entendida como carácter, como modo de ser, y iría unido a no al dejarse llevar por la presión del grupo, que es lo que caracteriza la moral cerrada, dejarse llevar por la presión ambiental, sino, y por lo tanto completamente favorable al gregarismo, sino que por el contrario la moral abierta tendría que ver con el entusiasmo, con el impulso para seguir modelos considerados ideales para hacer frente al sentido de la vida y para hacer frente a las relaciones con los otros. Bersón considera que la moral abierta por antonomasia es el cristianismo, porque el cristianismo no consiste en otra cosa que en el seguimiento de Cristo, en la imitación de Cristo. Y en Cristo, evidentemente, se da la culminación del modelo en la medida en que Él carga con las culpas de todos y evita, por lo tanto, toda posible violencia. Mientras que en la moral cerrada los malos son los otros y debo adoptar ante los otros con mi propio grupo una actitud de recelo, la muerte de Jesús en la cruz representa, como han estudiado entre otros autores, por un lado Joseph Ratzinger en su colosal libro Introducción al Cristianismo, y también en los estudios sobre el chivo expiatorio llevados a cabo por el autor francoamericano, por René Girard, el cristianismo con la aspiración, con el estímulo, con el impulso, nunca la imposición,
sino con el ejemplo de Cristo en la cruz. Es el ejemplo de la moral cerrada porque acaba con el concepto de enemigo, en la medida en que Cristo asume los pecados del mundo y al mismo tiempo se ofrece por ellos, con una actitud que cambia radicalmente la historia de las religiones. Desde ese punto de vista, el cristianismo no se parece a ninguna religión, porque en todas las religiones anteriores al cristianismo y después también en el Islam se ofrecen sacrificios a Dios, mientras que en el cristianismo es Dios quien se ofrece por los hombres. Por tanto, el ejemplo de moral abierta por antonomasia es el cristianismo, porque introduce la idea del perdón, la idea del no a la venganza, de la reconciliación, por lo tanto, universal, y también acaba con el mecanismo de proyección de culpas, que, como ha sido estudiado por diferentes investigadores de diversos signos en campos diversos, como la psicología de lo profundo, como el ámbito de la sociología, como campos diferentes, una de las raíces fundamentales de la violencia en el mundo, aparte evidentemente de la apropiación de los recursos, estriba en la consideración de que los otros son los malos. Entonces, en la medida que los otros son los malos, deben ser por lo tanto, eliminados. El cristianismo acaba con la idea de atribuir el mal a elementos extraños y a buscar el mal dentro de uno mismo y evitar, por lo tanto, toda tendencia violenta. Esta es una idea, la de que el cristianismo sea el prototipo de la religión y de la ética abierta frente a la ética cerrada, que se contiene, como recuerda Ratzinger, ya en Tertuliano, cuando decía: Cristo no se ha propuesto nunca diciendo yo soy la costumbre, sino diciendo yo soy la verdad. Por tanto, y la única verdad, la moral abierta, por lo tanto, responde a la idea de la necesidad de mantener la unidad de vida, la fidelidad, la donación de sí mismo, porque sólo estas ideas permiten fortificar el yo y impiden que el comportamiento sea de carácter gregario, que sigamos lo que se impone socialmente. Justo, por lo tanto, frente a lo políticamente correcto, es necesario pensar contracorriente y al mismo tiempo también actuar con actitud de resistencia.